Adelante. Bien, muy bien. Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bueno que nos encontramos, ¿verdad? Un lunes más y una ocasión más de poder compartir un tema o dar algunas pinceladas, ¿verdad? De algunos temas de lo que tiene que ver con salud mental. La última vez que nos encontramos y hablamos un tema de salud mental, justamente hablábamos de emociones que matan, ¿cierto? Emociones que nos enferman. Entonces decía yo, pero como que empecé a hablar de emociones y eso, y como que me salté el primer tema, por así decirlo, que es qué son las emociones y cuál es la función de las emociones en nuestra vida, por qué están. Entonces, creo que no es tarde para que podamos hablar acerca de estas y entonces poder dar continuidad a otros temas que tienen que ver con las emociones. Así que empezaríamos diciendo, ¿qué son las emociones? ¿Por qué están en nosotras? ¿Qué nos vienen a traer? Y antes quiero conectar con un texto bíblico que me encanta mucho y me gusta relacionarlo con este tema de las emociones, que está en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más adelante, ¿verdad? Lo vamos a relacionar mejor con el tema de qué son las emociones. Así que, digamos, ¿qué son las emociones? Pues estas son respuestas internas a sucesos de la vida, generando cambios fisiológicos y endocrinos para adaptarnos. O sea, son respuestas adaptativas que nos llegan por situaciones que tenemos que enfrentar. Y si no llegan, pues entonces no aprendemos a adaptarnos y nos estancamos. Así que las emociones, ¿verdad? Son necesarias. Los componentes de las emociones son lo fisiológico, cognitivo y conductual. En la parte fisiológica tenemos lo que son los cambios corporales, o sea, hay personas que dependiendo de la situación que vivan y la emoción que representa esa situación en su vida, pues entonces se ponen, sudan, les da escalofrío porque se ponen nerviosos o tienen alguna reacción. Hay personas que le da dolor de estómago, que lo manda al baño, pues se le pone la boca como seca, son reacciones fisiológicas. Lo cognitivo es la interpretación de esa situación, lo que piensan, cómo lo ven. Y lo conductual son las acciones que esas personas toman en cuenta a realizar de acuerdo a ese sentimiento que tienen y a esos pensamientos. La función de las emociones es que estas son herramientas, como ya dije, adaptativas en la evolución. O sea, nos ayudan a adaptarnos a una situación para sobrevivir, porque esa es la gran parte de la función de las emociones, la supervivencia. Influencian en los pensamientos, las decisiones y las relaciones. Tenemos que diferenciar entre las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo, porque a veces como que lo relacionamos, incluso muchas veces hasta la ciencia como que relaciona ciertos términos que no son muy, por lo menos nosotros no lo definimos como emoción. Y en lo adelante ya ustedes van a ver que hay una emoción que se menciona, pero que nosotros sabemos que no es emoción. La emoción es una respuesta inmediata, como ya hemos dicho, es automática. Y los sentimientos son interpretaciones posteriores, o sea, después que yo tengo esta emoción, lo que yo pienso sobre esa emoción viene después. Entonces, esto es lo que se convierte en sentimientos. Y el estado de ánimo es la sensación prolongada que influye en esa percepción o en lo que yo pienso de esa emoción que me trae un sentimiento. Las emociones se dividen en emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son las innatas, son universales, son las que nosotros traemos desde antes de nacer, como, bueno, bueno, aquí están, tenemos la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, esas vienen, ¿verdad?, con nosotros de fábrica. Y las secundarias son las que aprendemos en el camino, por nuestro entorno, por nuestra cultura familiar, por la sociedad en la que vivimos. Estas son la culpa, la vergüenza, la envidia, el orgullo, los celos y la compasión. Las emociones no son buenas ni malas, son respuestas de nuestra mente frente a estímulos internos y externos. Son conscientes o pueden ser inconscientes porque son respuestas inmediatas, son reacciones. Así que estas no son buenas ni malas. Lo que es bueno o puede ser malo es lo que nosotros elegimos hacer cuando llegan estas emociones. Podemos decir que las emociones tienen dos niveles. Bueno, ya lo mencionamos, la primaria
y las secundarias. Y ya definimos cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. Pero estas se dividen en lo que son emociones placenteras y emociones displacenteras. Podemos decir que, por ejemplo, las placenteras son la alegría y el amor. Y ahorita decía, ¿verdad?, que la ciencia hay términos que usa para definir emociones que nosotros no los relacionamos con emociones. Porque, por ejemplo, nosotros no decimos que el amor no es una emoción, que el amor ni siquiera es un sentimiento. Así que nosotros, ¿verdad?, como cristianos y conocedores de la Biblia, pues lo desvinculamos, pero la ciencia lo toma como si fuera una emoción o un sentimiento. Esas emociones son placenteras y a nosotros como que nos gusta estar en ellas, pero si no sabemos manejarlas y gestionarlas, inclusive estas pueden convertirse o traer consecuencias negativas a nuestra vida. Y más adelante vamos a ver más o menos qué puede ser. Las emociones displacenteras son la tristeza, el asco, la ira o el enojo y el miedo. Cada emoción tiene una función. Por ende, si no sientes, pierdes también el mensaje que trae consigo dicha emoción, que significa que tenemos que aprender a sentir nuestras emociones y tenemos que aprender a manejarlas, a gestionarlas. ¿Cuál es la función de las emociones? Pues vamos a hablar de las emociones displacenteras, ¿verdad? Y vamos a decir cuáles son estas emociones. Quiero mencionar primero la emoción de la tristeza. La tristeza gestiona las pérdidas. Si no conectamos con nuestra tristeza, entonces no podemos manejar y superar el tema de pérdida en cualquier sentido. Puede ser pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida de un animalito, pérdida de un objeto, de cualquier cosa. Una pérdida trae consigo un duelo, por ende tenemos todo el derecho de sentirnos tristes, pero si decidimos no sentir esta emoción y no gestionarla, entonces nos bloqueamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Si no conectas con tu tristeza, no puedes gestionar esa emoción y entonces no puedes hacer tu duelo, te bloqueas y en ese punto ya no lo puedes superar y puedes necesitar ayuda para poder superarlo. No estás disponible para otros temas porque estás como girando en círculo a ese solo tema y esta situación de no trabajar o no sentir esa emoción, entonces te consume la energía, te bloquea y te limita. Tenemos la segunda emoción displacentera, que es la emoción del miedo. Esta tiene la función de protegernos. Te muestra los recursos que no tienes para enfrentar una situación. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo, ¿verdad? Si tú te piensas, ay, me voy a tirar de un tercer piso, ¿qué te dice el miedo? Que tú no tienes los recursos, porque si tú te tiras, tú no eres un superhéroe o tú no tienes poderes, no eres superpoderoso, no tienes poderes extraordinarios a los seres humanos o no tienes una capa que te vaya a proteger. Si te tiras, tú no tienes el recurso de que cuando caigas tu cuerpo quede intacto. Por ende, el miedo te dice, no vas a caer vivo. Así que el miedo te protege. Imagínate que tú no tengas miedo y decidas cruzar la calle sin mirar a los lados, una calle concurrida que cruza muchos vehículos. Va a pasar lo peor. Y el miedo viene justamente a decirte eso, a que te cuides. Ahora bien, nosotros tenemos muchos textos en la Biblia. Se dice que 365, pero se dice que hay muchos más de 365 textos en la Biblia que dice, no tengas miedo. Pero ¿cuál es la promesa de Dios cuando dice no tengas miedo? Dios te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Así que si Dios no está contigo, el miedo es tu salvaguarda. Y por eso Dios nos permite sentir esta emoción. Además, depende de lo que nosotros vamos a vivir o vamos a hacer para decidir no tener miedo. Porque Dios no nos diría, no tengas miedo y tírate de un tercer piso que no va a pasar nada. Dios jamás nos diría eso. Así que cuando Dios nos promete no tener miedo, es en las cosas que nos pueden estancar hacia nuestro crecimiento de la vida. Muy bien, continuamos con las demás emociones. Tenemos la función del enojo. El enojo tiene como función
muy importante, poner límites, especialmente a los invasores. Yo puse por aquí, ¿verdad? Como ejemplo, porque solo estoy dando algunas pinceladas, hay mucho que abarcar. El enojo es la emoción que nos enseña o nos permite poner límites a los invasores de espacio personal sin nuestro consentimiento. Si yo no aprendo a conectar y gestionar esta emoción, entonces me resulta difícil mostrar y que otros vean que no quiero o no me gusta que crucen ciertas líneas. También pasa mucho, por ejemplo, yo puedo saber gestionar esta emoción y manejarla y mostrarle a otros que quiero que respeten ciertos límites, pero cuando es el otro que nunca aprendió a manejar esta emoción, no puede conectar conmigo y no sabe respetar esos límites. Por eso muchas veces se generan conflictos, porque hay personas que no entienden lo que el otro está diciendo y cruza límites, pero es porque desde pequeño no aprendieron a hacer esto. Tenemos lo que es la emoción del asco, la cual su función es la supervivencia. Es como nuestro sistema, es como un sistema de alarma que nos impulsa a rechazar o alejarnos de sustancias o ambientes que representan un riesgo para nuestra salud y nuestro bienestar. Yo no sé si ustedes han estado en situaciones o circunstancias o espacios donde su cuerpo reacciona, tiene como miedo o lo rechaza o tiene una reacción que usted le impulsa a alejarse. Pues esa reacción es la emoción que llamamos asco. Y esto es innato. Generalmente todos los seres humanos nacen con esta emoción. Y normalmente en la infancia es donde está como más, o sea, se siente más, porque los niños al no tener este límite que le enseñan que no debes sentir esto, que no debes hacer aquello, pues lo manifiestan con más facilidad. Pero a medida que vamos creciendo y nos van diciendo, tú no puedes sentir esto, no debes comportarte así, entonces vamos inhibiendo este tipo de sentimientos. Algunas personas le llaman instinto. Por ejemplo, ay, yo pasé por una calle y me dio como grima. En dominicano, ¿verdad? Usamos estos términos que decimos así, es como que se siente incómodo, es esa reacción, es esa emoción que tiene el nombre de asco. Y su función, como ya dije, ¿verdad? Principal es la supervivencia, cuidarnos, protegernos. Entonces, decimos, ¿verdad? Que todas estas emociones son necesarias. Y aquellas emociones de las que no disponemos o desconocemos o negamos, nos limita también a disponer de la función como la resiliencia para gestionar y regular situaciones en nuestras vidas. Y dimos un ejemplo bastante claro ahorita con la emoción de la tristeza. Si yo no aprendo a gestionar la tristeza, pues entonces no voy a manejar mis duelos. Y en los duelos, la resiliencia es muy importante. Y si no gestiono la tristeza, pues no desarrollo esta habilidad de ser resiliente. Todas las emociones son necesarias y cumplen un rol en nuestra vida. Ahora, no porque son normales, ¿verdad? Porque estas emociones sean naturales y sean natas y vengan con nosotros, significa que nosotros tenemos que dejar que estas emociones nos controlen. Así como nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros caracteres, nuestros temperamentos y las habilidades que tenemos, también tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Porque recordemos que después del pecado y la evolución del ser humano, todo se ha distorsionado, incluyendo a estas, a las emociones. Y sabemos, ¿verdad? Decimos, vuelvo y repito, las emociones no son buenas ni son malas. Lo que puede estar bien o mal es cómo la uses. Y Dios, ¿verdad? Nos aconseja o nos recomienda en la Biblia de que debemos aprender a gestionarlas. Por eso, en Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, al enemigo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si te airas, porque es una emoción, eso no es lo malo. Como vuelvo y digo, lo malo es qué haces con eso. Entonces, por eso Dios dice, no peques, o sea, gestiónalo, manéjalo, controla, ve, aprende a autorregularte o a corregularte con ayuda de alguien,
pero no peques, porque si entonces no aprendes a manejarlo, pues estás dándole lugar al enemigo. Así que cuando nosotros, aquí dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo o que no amanezca, ¿verdad? Que no nos acostemos con este enojo, con esta emoción y que no amanezca y acumulemos esta emoción, porque entonces cuando la acumulamos, aquí también podemos estar dándole lugar al enemigo y podemos tomar malas decisiones. Porque a veces me resulta tan difícil contemplar ciertas emociones. Resulta difícil porque tenemos toda una vida tratando de negar esas emociones o muchas de esas emociones. ¿Qué pasó? Cuando éramos niños y manifestábamos alguna de estas emociones, especialmente las negativas, como el enojo, la tristeza, la ira o el asco. ¿Qué pasó con esto? Me estoy enfocando, ¿verdad? Exactamente en lo que son esas emociones negativas, porque decía ahorita las emociones positivas, pues no las rechazamos, no, muchas veces queremos mantenernos en ese estado de emociones positivas. Sin embargo, esto no quiere decir tampoco que sean lo más saludables, mantenerse en el estado de emoción positivo. Y vamos a ver en adelante por qué. Eh, si estas emociones se invalidan, que suele pasar cuando somos niños, entonces no se respetan y hasta nos castigan por sentirlas o manifestarlas, lo más normal es que nuestro sistema las quiera bloquear. Por ejemplo, si nos enojábamos, nos cuestionaban por ello, nos castigaban y nos consideraban malcriados o rebeldes. Si había tristeza y llanto, se invalidaba esta emoción y se nos decía, no llores, especialmente en nuestra cultura dominicana y particularmente, ¿verdad? Con los niños. A los niños, ¿cuál era el término que siempre se usaba y se le decía? Los niños no lloran, o no, no se le decía a los niños, los hombres no lloran. Y entonces enseñábamos desde pequeño ya a los niños a invalidar esa emoción, a inhibirla, a no querer sentirla y en caso de sentirla, entonces a no manifestarla. Y en este caso pasa una de dos circunstancias. O inhibimos la emoción de tal manera que no la sientes, y eso es muy peligroso, porque por eso conocemos personas que no saben tener empatía, como conectar sus emociones con las emociones de otras personas. No pueden conectarlas, no pueden conectar con otros seres vivos, como también con los animales, y sentir su dolor, porque le enseñan a inhibirlo tanto que la bloquean y aprenden a no sentirla. O en su defecto, lo segundo puede ser que sí se le permite sentirlas, pero no manifestarlas. No, si yo estoy triste, no puedo llorar, no voy a llorar. Si estoy enojado, tengo que tragarme mi enojo, tengo que apretar bien los puños y morderme los labios, como decían, pero no manifestarla. Ahora bien, como dije hace un momento, no es que yo tengo que dejar que la emoción me controle, pero tengo que aprender a gestionarla. Y quizás la mejor manera de gestionarla no es no sintiéndola, inhibiéndola, sino aceptando de que estoy molesto, estoy enojado o estoy triste y qué hago con ella, cómo la trato, cómo me trato cuando estoy en esta situación. Entonces, ¿verdad? Continuamos. Este, Muchas veces lo que tendemos es a sustituir estas emociones por otras y luego decimos que no conocemos a las personas. Por ejemplo, hay personas que están tristes y no saben manifestar su tristeza, sino que se enojan o quieren llorar, justamente, ¿verdad? Porque están tristes, pero manifiestan alegría. Hay muchas personas que están muy tristes y están mal y ustedes lo ven sonriendo y por eso se dice que muchas veces las personas sonríen detrás de las lágrimas. ¿Por qué? Porque su reacción o su emoción real no es esa sonrisa o no es esa alegría. Pero como no le enseñaron a manifestar su tristeza y tampoco le dejaron gestionarla, pues entonces tiene que sustituirla y es una manera de ellos poder sobrevivir a ciertas circunstancias o situaciones por las emociones que tienen. Estos hábitos empiezan desde la infancia y a medida que las personas crecemos, nuestro sistema
de creencias crece con este y también se fortalece y se afianza en la adultez. Entonces, vamos por la vida cargando con esta distorsión de emociones y manifestándola de manera errada. ¿Qué pasa cuando no experimentamos las emociones? ¿Se disluyen? No, estas se acumulan. Cuando algo se acumula, independientemente de lo que sea en nosotros, en los seres humanos, en los objetos, ¿qué pasa cuando algo se acumula? Por ejemplo, una presa que está acumulando agua, va a buscar una vía de escape. Y cuando se busca una vía de escape, la manera de liberarse no es la mejor, porque se libera de manera explosiva. Y eso también pasa con los seres humanos. Cuando acumulamos y acumulamos, especialmente emociones que no son positivas, pues terminamos explotando, porque no lo hacemos, no buscamos una vía de escape sana. Entonces, si no aprendemos a gestionar esas emociones, el ciclo se repite. Acumulo, acumulo y acumulo hasta que exploto. Ejemplo, una persona que nunca se enoja, un día se enoja. Y ese día que se enojó, como no sabe gestionar sus emociones, la persona, ¿verdad? Su interlocutor con quien se haya enojado, no lo interpreta, no sabe, no entiende, porque siempre ve a esa persona muy tranquila, muy calmada o tolerando todo, y ese día que se enojó, pues la vio como otra persona. Y es cuando decimos, ay, uno nunca termina de conocer a la gente, o mira, fulano, yo no sabía que era así, pero me enseñó las uñas. No, muchas veces esa persona que nunca ha tenido una actitud y de repente, en el caso del enojo, ¿verdad? Explota, es porque ha venido acumulando por tiempo situaciones, ha venido tolerando, ha venido aguantando, dejando, ¿verdad? Que el sol se ponga sobre ese enojo y el sol vuelva y se ponga sobre ese enojo, pues llegó el día en el que cayó la gota que derramó el vaso. No fue el momento, no fue la circunstancia ni la situación de esa precisa situación que pasó en ese momento con esa persona. Fue la acumulación de esa emoción. Y pasa con cualquier emoción. El enojo es por un ejemplo, puede darse con la tristeza, incluso con la alegría, puede darse con el asco o cualquier otra emoción. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Que nos dice una persona, cuando acumula enojo, sale todo junto y se vuelve una persona agresiva y antisocial. Quien acumula tristeza, sale toda junta y entonces vemos a alguien depresivo. Quien acumula miedo, sale todo junto y vemos fobia. Quien acumula alegría, sale toda junta y entonces vemos una persona maníaca. La alegría de golpe es desmesurada. Quien acumula amor, que ya dijimos, ¿verdad? En lo anterior, que el amor no es una emoción, pero como dice la ciencia, ¿verdad? Quien acumula amor, según la ciencia, entonces este amor se vuelve dependencia, se vuelve amor dependiente. Y aquí, entonces, es donde yo voy a poner una pausa y voy a decir que este es otro tema que lo vamos a tratar en la siguiente ocasión cuando nos toque hablar sobre salud mental. Vamos a hablar acerca de la dependencia emocional y la inteligencia emocional, que es lo que nos ayuda y nos enseña, nos permite gestionar las emociones. Y quiero compartir con ustedes el texto bíblico del inicio. Aquí nos dice, ¿verdad? Las emociones son tratadas en la Biblia como parte de un todo que las contiene, así como nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y esas reciben el nombre de corazón. Por eso, la Biblia dice, ¿verdad? Que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, de toda cosa guardada guarda tus pensamientos, de todas cosas guardadas guarda tus emociones, de todas cosas guardadas guarda tus sentimientos, porque ellos te llevan a tomar decisiones y a moldear tu vida. Quiero compartir con ustedes, para concluir, una historia, es una fábula de un autor argentino, se llama Jorge Bucay, que habla justamente de dos emociones que se confunden, que es de lo que estamos hablando hoy. Esta fábula se titula La tristeza y la furia. Quiero compartírsela.
¿Por qué? Porque muchas veces nosotros salimos y vemos personas allá afuera enojadas y creemos que realmente están enojadas y nos resulta difícil acercarnos o tener empatía. Pero si decidimos interpretar realmente ese enojo, acercarnos y lograr que esa persona se deje ver con lo que tiene, podemos notar que en realidad no es enojo lo que esa persona tiene, sino tristeza. Así que le comparto la historia. Dice, en un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en su lugar, donde está. La tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos cuenta, nos damos tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad se esconde la tristeza. Así que con esta historia y con la pendencia en mente de que la próxima vez que nos encontremos hablaremos de dependencia emocional e inteligencia emocional, les dejo esta parte en su mente. Que el Señor les bendiga y que podamos siempre depender de Él para gestionar nuestras emociones. Que si no sabemos autorregularnos por nosotros mismos, también podamos buscar ayuda con otras personas que sí puedan sostenernos y ayudarnos a corregularnos. Bendiciones.